Hola amigos, amigas, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente para continuar con los estudios del libro de Juan. Este día hablaremos acerca del Espíritu Santo, por lo cual vamos a cantarle una alabanza precisamente que habla del Espíritu Santo. Dice así: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname y lléname con tu bondad. Espíritu de Dios. Hoy vamos a estudiar este mensaje acerca de el ministerio del Espíritu Santo en este mundo. Vamos a dar inicio al mensaje correspondiente a este día, titulado El ministerio del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 16, versículos del 7 en adelante, de la forma siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Para esta parte de la historia, nuestro Señor Jesucristo se había reunido con los discípulos, les había anunciado que tendría que dejarlos porque iría a la presencia del Padre en el reino de los cielos, lugar donde Él había venido. Esto llenó de tristeza a los discípulos. Oír a Jesús decir que se iría los entristeció, pero Jesús quiso consolarlos diciéndoles que les convenía a ellos que Él se fuera. En el versículo 7 encontramos que dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Habían dos motivos por el cual el Señor
les dice que convenía que Él se fuera. Primeramente debo decirles el motivo por el cual Jesús vino a este mundo. Lo encontramos en el libro de San Marcos capítulo 10 versículo 41, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. El propósito principal de la venida de Jesús a este mundo fue precisamente ese: venir a dar su vida por el rescate de muchas personas. Todo aquel que rinde su vida a Cristo para que Él gobierne su vida, pues es salvo. Ese fue el propósito de la venida del Señor. Y el segundo propósito de su venida fue que cuando Él vino a esta tierra, se encarnó y se hizo hombre. Dios es omnipresente, está en todas partes, pero cuando Él se encarnó en Jesús, Él se limitó asumiendo un cuerpo humano, en este caso, Dios encarnado en la persona de Jesús. Eso significaba, por ejemplo, que cuando Él estaba en Galilea, predicando o sanando enfermos, no le era posible poder estar en Betania. María y Marta, cuando Lázaro murió, reconocieron esto. Le dijeron: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, Jesús les dice a los discípulos que por ello les convenía mejor Él irse y les enviaría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaría en todo lugar. Está hoy aquí conmigo. Y así está con usted que ha recibido a Cristo. En diferentes partes del mundo, donde sea que un cristiano convertido se encuentre, la presencia del Espíritu Santo está ahí. Por eso dijo Jesús que nos convenía a nosotros que Él se fuera y enviaría al Consolador. Consolador es otro término que se le da al Espíritu Santo de Dios. Este vendría y estaría con nosotros en el interior, en el corazón de todos aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal de sus vidas. Ahora, vemos el primer ministerio que el Espíritu Santo daría a este mundo, y es convencer al mundo de sus pecados. En el versículo 8 encontramos que dice, capítulo 16, versículo 8 dice: cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta palabra convencerá proviene del griego electio, que significa probar la culpabilidad. Dice aquí que cuando el Espíritu Santo viniera, probaría la culpabilidad de este mundo de su pecado. Pues así como un juez o un abogado fiscal produce evidencias para convencer al juez y a los miembros de un jurado de la culpa de un acusado, así el Espíritu Santo de Dios
quiere producir evidencias en nuestro corazón, en el suyo y en el mío, que somos pecadores. Escarbemos un poco nuestro corazón para entender mejor de lo que el Espíritu Santo haría en nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente. Capítulo 5, versículo 19 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para que haga una lista de aquellos pecados en los cuales, si no cae uno, cae en otro. Pero de alguna manera nos enredamos en uno o más pecados. Por ello no hay ni siquiera uno justo. El adulterio, por ejemplo. Adulterio es el pecado en el cual una persona casada se enreda en relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge. Y esto, amigos, hermanos, lo podemos ver a cada momento en la sociedad. Personas que tienen su esposa o su esposo, pero se enredan sexualmente con otra persona y hacen del matrimonio un trío. Dios no diseñó el matrimonio de esa forma, sino hombre y mujer en pareja fue el diseño de Dios para el matrimonio. Pero hoy día se dan casos que no solo se forman tríos, hay hogares, hay matrimonios donde tanto el hombre como la mujer resultan serle infiel a la pareja. Entonces ya no viene a ser una pareja, vienen a ser dos parejas. Porque el hombre engaña a su esposa y la mujer también engañando al esposo. Y casos como esos, yo conozco varios. Entonces, Dios no diseñó el matrimonio en tríos o de 4 personas o más. Porque hay algunos que no solamente tienen la esposa o el esposo, sino que se enredan con uno o varios más. Entonces, aquí encontramos que hay personas que están en ese pecado. La fornicación es otro pecado. La fornicación es el acto de tener sexo sin estar casado. Y aquí podrán haber parejas, como dicen allá en mi pueblo, en San Sebastián, rejuntados. Tienen más de 25 años de estar juntos, 3 o 4 hijos, pero sin estar casados. Eso es considerado
fornicación. No importa si tiene 10, 15, 20 años de estar juntos, 3 o 4 hijos. Si usted, amigo, no se ha casado, bíblicamente hablando, usted está en pecado. Si está teniendo sexo sin estar casado, la Biblia a eso le llama pecado. Podemos ver además jovencitas y jovencitos teniendo sexo incluso antes de cumplir 15 años. ¿Cuántas niñas vemos hoy día chineando a otros niños porque salieron con un embarazo no deseado? Varoncitos que no han aprendido ningún oficio ni han terminado sus estudios, de repente embarazan a la chica y se convierten en papá por la práctica del sexo antes de llegar a la edad de poder casarse. A eso la Biblia le llama fornicación. Vemos también lo que es la idolatría. Personas que además de adorar a Dios, adoran o veneran imágenes e ídolos. Le voy a aclarar algo, amigo. Yo no soy dado a atacar creencias religiosas. Pero cuando hay que aclarar algún punto bíblico, bueno, yo no escribí la Biblia. Fue Dios. En cierta ocasión le hablaba de este punto a un varoncito de la religión tradicional acerca del pecado que se comete cuando se venera, se inclina delante de una imagen. Lo que se hace es que se convierte en un adulterio espiritual, porque Dios es celoso. Él no comparte su gloria con ídolos ni con nadie. Me decía él, pues sí, pero ese texto de Deuteronomio era para Israel porque se habían vuelto idólatras. En el Nuevo Testamento encontramos prohibiciones. En Apocalipsis, por ejemplo, cuando le he revelado el Apocalipsis a Juan, dice la Biblia que él quiso adorar al ángel que le había revelado el Apocalipsis, pero que el ángel lo reprendió diciéndolo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora únicamente a Dios. Y así puede encontrar en el Nuevo Testamento las prohibiciones de venerar o de dar culto a ídolos o imágenes, porque Dios es celoso. Ahora, esto también se aplica cuando cualquier cosa que toma el primer lugar antes que Dios, uno se convierte en idólatra. Como evangélico, a veces señalamos con el dedo a los miembros de la religión tradicional, pero muchas veces nosotros caemos también en eso. A veces cuando hay un partido de fútbol, la final de un encuentro, hay cristianos que van al estadio a ver a sus ídolos siendo hora del culto. Eso también es idolatría. Y la Biblia declara que también es pecado. Pero tenemos otros pecados más que aquí aparecen. Los pleitos. Alguien que no puede vivir en comunidad. En su comunidad, en su barrio, en su colonia, tiene pleitos con los vecinos. En su trabajo, tiene pleitos con sus compañeros. Con su pareja ni se diga. Bueno, hay quienes hasta con el chucho pelean. Ahí sale el pobre chuchito. Eso, de estar en pleito constantemente, es pecado.
Luego habla de los celos. Esposos y esposas que celan a la pareja hasta con la sombra. Celos enfermizos. Muchas veces, aunque las cosas no sean, allá anda el hombre impidiéndole a la mujer que tenga amigos porque se siente celoso de ellos. Esos son celos enfermizos, que también es considerado como pecado. Otro pecado que menciona es la ira. Los arranques de ira incontrolada llevan a muchas personas a decir o a hacer cosas de las cuales después se arrepienten. Mire, yo no recuerdo haber dicho nada bueno cuando estoy airado. Si el problema es el siguiente, que a veces airado decimos palabras a otra persona que dañan. Y muchas veces después queremos retractarnos de lo que hemos dicho. Pero el daño ya está hecho. Si usted le gritó a su pareja, si usted gritó a su jefe, eso no lo va a poder borrar. Si el hijo le grita a los padres, ese dolor no lo va a poder borrar. ¿A cuántas personas dañamos con lo que decimos porque somos incapaces de controlar nuestra ira? La Biblia enseña que hay palabras que hieren más que una espada afilada. La ira también es pecado. Luego dice, las disensiones. Esto es la falta de acuerdos e intereses entre personas. Hoy día va a haber estas cosas de la falta de acuerdo entre partidos políticos, por ejemplo. Y ahí están confrontando, unos hablando en mal de los otros, y que estés aquí, y esto lo va a estar viendo todos estos días para las elecciones que están próximas a darse. Luego tenemos las herejías, la falsa enseñanza de doctrinas. Imagine usted, hoy día existen pastores homosexuales, pastoras casadas con personas del mismo sexo y utilizan la Biblia para decir que lo que están haciendo no es pecado, aunque la Biblia condena todas esas cosas del homosexualismo. Pero han torcido y han querido forzar estas doctrinas para justificar el pecado en el que están viviendo. Luego habla de borracheras. Sí, habla del partido, del Barcelona, del Real Madrid, de aquellos que fueron a celebrar con una jarra ahí aquí decimos en buen salvadoreño, ahí en el chupadero, ahí en el Babalú, o lugares como esos, celebrando el gol del Madrid, celebrando los goles del Barça. Si ganó el equipo blanco, celebra. Si ganó el equipo azulgrana, también celebra. Si perdió el equipo blanco, de tristeza hay que echárselas. Si ganó el azul
grana de alegría, hay que echársela. El día del cumpleaños también hay que celebrar. Ya vienen las fiestas de Navidad y de igual manera ahí está la botella en medio del centro de mesa. Allá está el six-pack de cervezas para celebrar, porque ya viene las fiestas. Pregúntele si es borracho. Dice que no, que él es un bolo social. Usted es borracho y está en pecado. Eso dice la Biblia. No lo digo yo. No se enoje conmigo, por favor. Orgías. Fiestas desenfrenadas donde se come y se bebe y se mantienen relaciones sexuales inmoderadas. Esto lo encuentra en las discotecas. Desenfreno, tipos de bailes candentes, manoseando el cuerpo. Pocos días después de haber conocido a una persona, se está acostando con ella teniendo sexo. Y así podíamos seguir hablando de los diferentes pecados, como la mentira, por ejemplo. No existe una sola persona en el mundo que no haya dicho por lo menos una mentira. Tenemos otro pecado, la pornografía. Personas que se vuelven adictas a esas cosas. Tenemos de igual manera los abortos. Y así podríamos seguir en un listado donde nos damos cuenta que si no estamos en un pecado, estamos en otro. Pero el ministerio del Espíritu Santo es precisamente eso. Venir a que usted y yo hagamos conciencia que tanto usted y yo somos pecadores. El Espíritu Santo nos desnuda diciéndonos que todos, sin excepción, alguna vez le hemos fallado a Dios y por nuestro pecado lo que nos esperaba era el infierno. Ahora, ¿por qué muchos no quieren venir a los pies de Jesucristo? Aquí lo dice. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 9 en adelante, dice así: de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces aquí podemos ver que hay personas que no vienen a los pies de Cristo precisamente porque cuando alguien decide seguir a Cristo, sus vidas tienen que haber algún tipo de cambios. Y muchos no están de acuerdo a abandonar el pecado en el que viven. El Espíritu Santo nos dice que somos pecadores, pero que hay muchas personas que por no abandonar el pecado en el que viven, no se arrepienten ni buscan de Cristo. ¿Por qué? Porque se han acomodado a vivir una vida conforme a este mundo. Porque en el mundo es tan normal que el hombre tenga más de una mujer, que el hombre se emborrache. No, hombre, si eso es lo más normal del mundo. Que una chica a su corta edad comience a experimentar relaciones sexuales. Eso es lo que el mundo enseña. Pero el Espíritu Santo nos dice que por eso es que muchos no quieren buscar de Cristo, porque no están dispuestos a cambiar el estilo de vida que llevan. Segunda cosa que el Espíritu Santo nos enseña. Dice que convencerá al mundo de justicia. En Romanos capítulo 4, versículo 25, el apóstol Pablo
dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Una de las definiciones breves de esta palabra justificación dice que es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Y la justificación sucede cuando Dios declara que quien pone su fe en Jesucristo es justo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, escuche lo que dice. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús se convirtió en nuestro sustituto al morir en la cruz. Usted y yo merecíamos ser crucificados por perversos, por malandrines, por pecadores. Pero es tan grande el amor de Jesucristo por usted y por mí, que echó a su hombro todos nuestros pecados y fue a morir sangrado en la cruz del Calvario. Ese fue el pago que Jesús dio delante de Dios para que usted y yo seamos considerados justos y nuestros pecados hayan sido borrados. Ya no le debemos nada a Dios. Jesús lo hizo todo. Su sangre fue el precio que pagó por sus maldades y por las mías. Por eso podemos decir, bendito es el nombre de Jesús, ahora y para siempre. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, murió con una muerte de juicio. Sin ser culpable, Él lleva nuestras culpas. Y Dios nos justificó por ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Todo aquel que se arrepiente delante de Jesús y le dice, Señor, perdóname, he pecado, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. En ese momento se convierte en justo, no porque sea justo, sino porque el justo murió para justificarlo. Eso nos revela también aquí el Espíritu Santo. Y el tercer punto que nos revela el Espíritu Santo es que convencerá al mundo precisamente de juicio. En Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón. Ya leímos anteriormente sobre los diferentes pecados y que ninguno de nosotros está apartado de haberle fallado a Dios. Todos somos pecadores que merecíamos el infierno. Pero en este texto encontramos que Dios ya juzgó y dice que la paga al pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna a aquellos que reciben a Jesucristo como Salvador personal de sus vidas. Dice aquí que una persona
que no se arrepiente de las maldades que anda haciendo, de aquellas cosas que transgreden la palabra de Dios, y muere en ese estado, para ellos ya no hay esperanzas. Muere y desde ese momento ya ha sido condenado. Aunque hay un juicio final, al final de los tiempos, donde serán sentenciados y condenados, pero si esa persona muere sin haberse arrepentido, prácticamente ya está condenado, ya no hay esperanzas para él. Es bien delicado este punto. El mundo cree que se puede vivir como le viene en gana a las personas en uno u otro pecado y que cuando muere va al cielo. Hay expresiones como pobrecito, mire, no se metía con nadie, de seguro está en la presencia de Dios. La mayoría de personas, cuando alguien muere, dicen cosas como esas. Hay otros mensajes de fortaleza que amigos mandan al familiar que ha perdido a un ser querido. En letras grandes, a veces en los periódicos aparece QDDG, que de su don goce, que en paz descanse. Y aunque lo que buscan es fortalecer al familiar, lo cierto es que una persona que muere sin arrepentirse ya está condenada. Lo que le espera al final de los tiempos es el infierno eterno. Cuando se hablan de estas cosas, hay personas que se incomodan mucho, se molestan, porque ellos quieren cambiar y hacer su propia Biblia. Pero cuando se habla de juicio y esto confronta lo que ellos piensan, entonces no les gusta. Muchos por eso niegan que la Biblia sea la palabra de Dios. Y comienzan a decir que fue un libro que hombres escribieron. Y si es cierto, fueron hombres quienes escribieron este libro, pero hombres divinamente inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia es la palabra bendita de Dios. Y aquí el Espíritu Santo nos viene y nos dice que aquellas personas que mueren sin arrepentirse, lo que les espera es el infierno. ¿Cómo lo comprobamos? En Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La persona que muere sin Cristo, ni rezándole 9 días, ni haciéndole cabo de años, va a cambiar el destino de esta persona que murió sin Cristo. Esto nos está revelando el Espíritu Santo. Lejos de molestarse, lo que las personas deberían de hacer es buscar de Jesucristo, acercarse a una congregación, declararle a Él sus pecados, recibirlos y comenzar una relación personal con Él a través del estudio de la Biblia. Están otros que se molestan y no les agrada que Dios dé la salvación por gracia. Creen que la salvación viene por hacer buenas obras. Hay personas, por ejemplo, que lo que hacen es
tratar de ganarse el cielo, ayudando a otros, como por ejemplo los que organizan esto de la Teletón, otros que salen a repartir comida o a repartir ropa, creyendo que de esa manera se están ganando el cielo. El Espíritu Santo aquí nos dice que la salvación no viene por obras. La salvación proviene por el arrepentimiento, por decirle al Señor Jesús: estoy arrepentido, perdóname, entra en mi corazón, gobierna mi vida, y comenzar esa relación personal con Él. Ahora, yo no estoy diciendo que hacer buenas obras sea malo. Lo que estoy diciendo es que las obras no le van a salvar, mi amigo, mi amiga. El único que tiene potestad para perdonar pecados y otorgar salvación y vida eterna es nuestro bendito Señor Jesucristo. Busque un lugar donde congregarse, un lugar donde se estudie la palabra de Dios, para que usted vaya adquiriendo conocimiento acerca de estas cosas, para que el Espíritu Santo comience a mostrarle acerca del reino de Dios y su justicia a través del estudio de la palabra. El estudio que ahora vemos nos muestra que todos, sin excepción, somos pecadores y que todos, para poder salvarnos, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero finalizar con esta ilustración. Se cuenta de un jovencito que fue a visitar a sus abuelos cuando salió de vacaciones. Él tenía una resortera. La resortera en buen salvadoreño es una hondilla. Él se iba al bosque y ponía blancos fijos y comenzaba a dispararle a los blancos, pero nunca le daba al blanco. Un día, decepcionado, regresó a la casa de los abuelos, pero en el patio vio que estaba un pato. El pato era la mascota de la abuela, y como no le pegaba a nada, sacó su hondilla, puso una piedra y le apuntó: tal vez a este le pego, y le disparó al pato, y al pato sí le pegó en la cabeza y lo mató. Cuando vio que el pato cayó y estaba estirando las patitas, se llenó de miedo, de angustia. Agarró el cuerpo del pato, porque sabía que era la mascota de la abuela, y fue al bosque a enterrarlo, a esconderlo. Pero Lucrecia, su hermana, vio todo lo que él había hecho, pero no dijo nada. Pasados los días, la abuela, después de que habían almorzado, dice a Lucrecia: Lucrecia, necesito que laves los platos. Entonces Lucrecia dijo: Pedro me dijo que él lavaría los platos. Pedro se le queda viendo con ojos de admiración, como diciendo: yo no te he dicho nada. Entonces susurró al oído y le dijo: acuérdate lo que hiciste con el pato. Entonces vino Pedro y rápidamente comenzó a lavar los platos. Otro día, el abuelo dijo: bueno, iremos de pesca. Entonces la abuela nuevamente dijo: Lucrecia no puede ir porque tiene que ayudarme a preparar los alimentos en la cocina. En ese momento, Lucrecia dice: Pedro me dijo que quería ayudarte en la cocina, abuela. Yo iré con el abuelo a la pesca
y Pedro se quedará contigo en la cocina. Pedro nuevamente la ve y llega Lucrecia y le dice, acuérdate del pato. Y se quedó. Y así pasaron los días. Y Pedro hacía sus tareas y también hacía las tareas de Lucrecia. Hasta que llegó el momento en que se hartó de todo eso, fue y le confesó lo que había sucedido con el pato a la abuela. Cuando la abuela lo escuchó confesarle lo que había hecho, lo abrazó y le dijo, hijo, yo ya lo sabía. Yo estaba en la ventana de la casa cuando vi lo que hiciste con mi pato, pero te perdono porque te amo. Lo que quería era, dijo la abuela, saber hasta cuándo permitirías que Lucrecia te estuviera de esclavo. Amigos, ¿hasta cuándo permitirás que el pecado te tenga como esclavo? El pecado, si no te arrepientes, te va a llevar al infierno. Pero ahora el Espíritu Santo de Dios, a través del estudio de la palabra, te dice que si tú rindes tu vida a Jesucristo, que si tú confiesas tus pecados a Jesús, Él no solo te perdona, sino que te regala salvación y vida eterna si tú lo declaras como Salvador personal de tu vida. Hacerlo es decisión tuya. Yo voy a hacer una oración. Si quieres recibir a Jesucristo, te invito a decirle al Señor estas palabras. Señor Jesucristo, gracias te doy por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Perdóname, soy pecador. Yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste la oración, amigo, ahora hermano, te invito, acércate a una congregación, a un lugar donde se estudie la palabra de Dios. El Señor tiene grandes cosas que decir a tu vida. Bendiciones para todos. Será hasta la próxima.